Donald Trump acaba de desatar una tormenta económica sin precedentes. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense anunció aranceles del 20% a todas las importaciones de la Unión Europea, una medida que entrará en vigor el 9 de abril. La justificación, según él, Europa está estafando a Estados Unidos. Pero lo que quizás no anticipó fue la reacción alemana. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, no se anduvo con rodeos. En una rueda de prensa que ha sacudido las relaciones transatlánticas, lanzó un desafío directo. Van a ver quién es el más fuerte. No fue una declaración improvisada ni el comentario de un funcionario menor. Habeck instó a toda la Unión Europea a responder con una presión que obligue al presidente a revertir su decisión. Básicamente, planteó una guerra comercial que, según él, Europa está dispuesta a ganar. Este cambio de tono es radical. Durante décadas, Alemania ha sido sinónimo de diplomacia mesurada, siempre buscando el consenso. Ahora, su ministro de Economía habla de presión y determinación europea, frente a lo que describió como el día de la arbitrariedad de Trump. Y no es para menos. Los aranceles de Trump no son selectivos. Han golpeado a casi todos los países, con tasas que oscilan entre el 10% y el 49%. China recibió un 34%, la Unión Europea un 20% y Vietnam la tasa más alta con un 46%. Curiosamente, Rusia quedó fuera de la lista, un detalle que no ha pasado desapercibido en los círculos diplomáticos europeos. La respuesta no tardó en llegar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, advirtió que esta decisión supondrá un duro golpe para empresas y consumidores de todo el mundo, pero sobre todo para los propios estadounidenses. Francia se sumó rápidamente, con el presidente Emmanuel Macron proponiendo atacar la tecnología y los servicios estadounidenses como contramedida. Pero el impacto más inmediato se sintió en los mercados. Wall Street experimentó un desplome histórico. Los futuros del Dow Jones cayeron 2,7%, los del S&P 500 un 3,9%, mientras que los vinculados al Nasdaq 100 se desmoronaron un 4,7%. Las grandes tecnológicas americanas no se salvaron. Apple cerró con pérdidas del 6%, Nvidia cayó un 4% y Tesla se desplomó un 4,5%. Ironía pura. Las medidas de Trump para proteger la economía estadounidense han provocado un terremoto en sus propios mercados. Lo más preocupante es que este conflicto amenaza con fracturar décadas de alianza transatlántica. Alemania, motor económico de Europa, con un PIB de 4,5 billones de dólares, casi un tercio del total de la eurozona, está en recesión técnica desde hace 3 años. Y ahora se enfrenta a un ataque directo a su industria exportadora. Los aranceles de Trump no son solo un golpe económico, son una declaración de intenciones. Un mensaje claro. La era del multilateralismo cooperativo ha terminado. Lo que está en juego no es solo el comercio de automóviles o componentes electrónicos. Es el futuro de la Alianza Occidental tal como la conocemos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Trump no eligió los automóviles por casualidad. Atacar a la industria automotriz alemana es como apuntar directamente al corazón económico de Europa. Estamos hablando de un sector que representa el 6,1% del empleo total en la Unión Europea, con marcas emblemáticas como BMW, Mercedes-Benz, Audi y Volkswagen, que no son simples fabricantes, son símbolos nacionales de precisión, ingeniería y excelencia. El arancel del 25% impuesto por Trump no solo afecta a los vehículos terminados. Su alcance es mucho más amplio y devastador. Sedanes, camionetas, minivans, furgonetas de carga y, lo que es peor, componentes esenciales como motores, transmisiones y sistemas eléctricos. El impacto es demoledor para las cadenas de suministro globales, profundamente integradas entre ambos lados del Atlántico. Las cifras son impresionantes. En 2024, Estados Unidos importó vehículos por un valor de 474 mil millones de dólares. De ese total, 220 mil millones correspondieron a automóviles provenientes principalmente de México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania. Todos estos países ahora están en la línea de fuego de la política comercial de Trump. Las consecuencias no se hicieron esperar. Hildegard Müller, presidenta de la Asociación de la Industria Automotriz de Alemania, fue contundente.
Las consecuencias costarán crecimiento y prosperidad en todos los lados. No exagera. Según Oxford Economics, las exportaciones alemanas caerán un 7,1% y las italianas un 6,6%. Es un golpe directo a la yugular económica europea. Y el daño no se limita a los gigantes automotrices. Las cadenas de suministro europeas son profundamente interdependientes. Proveedores de partes en Eslovaquia, ensambladoras en Suecia, fabricantes de componentes en Hungría y República Checa. Todos sufrirán aunque no exporten directamente a Estados Unidos, pues verán reducida la demanda de sus componentes por parte de las grandes marcas alemanas. Para entender la magnitud de este ataque, hay que recordar que Alemania no es un país cualquiera. Es el segundo mayor exportador del mundo después de China. Y ahora, $35.000 millones en exportaciones automotrices alemanas a EU están en riesgo. Este no es el primer golpe que Washington asesta a los intereses económicos alemanes. Hace 2 años, Alemania sufrió una contracción de su PIB tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2, que según informaciones del Washington Post, habría sido obra de la CIA. Sin gas ruso barato, la industria alemana quedó expuesta a precios energéticos mucho más altos, debilitando su competitividad global. La reacción del canciller Olaf Scholz fue clara, calificando los aranceles como un error y advirtiendo que conducirían a ambas naciones por un camino de mutua destrucción económica. El ministro de Finanzas alemán fue más directo. Nada está fuera de la mesa. No son solo palabras de advertencia, sino el preludio de acciones concretas. Lo más llamativo es que incluso sectores tradicionalmente cautos, como los ejecutivos de las grandes automotrices, están pidiendo una respuesta firme. Entienden que lo que está en juego no es solo el resultado trimestral, sino la viabilidad a largo plazo de un modelo industrial que ha definido la prosperidad europea durante generaciones. Trump puede haber subestimado la determinación de quienes construyeron la potencia industrial que ahora él amenaza con hundir. Lo que está claro es que Alemania no se quedará de brazos cruzados, como advirtió Robert Habeck. La guerra comercial apenas comienza y Europa está movilizando todos sus recursos para el contraataque. Algo sin precedentes está ocurriendo en Europa. Francia, tradicionalmente rival económico de Alemania, ahora lidera junto a Berlín un frente común contra Washington. Emmanuel Macron, presidente francés, no solo respaldó la posición alemana, sino que fue más allá, proponiendo atacar específicamente la tecnología y los servicios estadounidenses. Según fuentes de Bloomberg, Macron cree que Europa debe estar preparada para responder con todas las opciones disponibles. Esta unidad franco-alemana es el núcleo de una respuesta europea coordinada, que está tomando forma a una velocidad inusitada. Italia y España se han sumado rápidamente al coro de países que exigen represalias. En Bruselas, la Comisión Europea ya trabaja en un paquete de contramedidas que podría limitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado europeo, desde exportadores de soja hasta plataformas de Silicon Valley. Pero lo más sorprendente ha sido la reacción a nivel social. En Stuttgart y Wolfsburg, ciudades donde la industria automotriz es el alma de la economía local, trabajadores y ciudadanos han salido a las calles en protesta. Los sindicatos, que históricamente habían sido cautelosos en disputas internacionales, ahora están a la vanguardia exigiendo una respuesta contundente. La indignación ha trascendido los despachos políticos para convertirse en un sentimiento popular. Canadá, otro país afectado por los aranceles de Trump, se ha visto arrastrado a esta disputa de manera inesperada, cuando el presidente estadounidense lo calificó como el Estado 51. Esta descalificación provocó una reacción inmediata del canciller Scholz, quien defendió públicamente la soberanía canadiense, forjando así una alianza transatlántica alternativa que excluye a Washington. El primer ministro canadiense, Mark Carney, convocó a su gabinete y publicó un mensaje desafiante. Superaremos esta crisis y construiremos una economía más fuerte y resistente. Aunque el tono fue sobrio, el mensaje no dejaba lugar a dudas. Canadá también está preparado para contraatacar. Y no es la primera vez que Ottawa sufre los embates de la política comercial de Trump, que ya había afectado a sus exportaciones de acero y productos lácteos. Lo que hace esta crisis diferente es la magnitud del desafío y la respuesta coordinada.
Incluso Reino Unido, fuera ya de la Unión Europea tras el Brexit, está alineándose con la posición continental. El primer ministro británico, Keir Starmer, junto con Macron, tiene programada una visita a Washington para discutir, entre otros temas, la crisis arancelaria. Es un signo de que la fractura transatlántica está empujando a los europeos a cerrar filas. Por si fuera poco, la situación se complica aún más con el factor Ucrania. Los líderes europeos han estado trabajando arduamente para elaborar una estrategia que asegure un posible alto al fuego, mientras Trump ha acelerado conversaciones directas con Moscú, excluyendo a Europa. Esta división sobre cómo manejar el conflicto ucraniano añade tensión a una relación ya deteriorada por la guerra comercial. Una declaración de Macron resume el clima de preocupación. Vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una tercera guerra mundial y no estamos tan lejos de que eso ocurra. Palabras extremadamente inusuales en boca de un líder occidental que reflejan la gravedad de la situación. Lo que está ocurriendo va más allá de una disputa comercial. Es un replanteamiento fundamental de las relaciones transatlánticas. Europa, liderada por Alemania y Francia, está tomando conciencia de que sus intereses económicos y geopolíticos ya no están necesariamente alineados con los de Estados Unidos. La pregunta ahora es hasta dónde están dispuestos a llegar en esta nueva afirmación de independencia frente a Washington. Lo que está claro es que Europa ya no hablará con voces divididas. El viejo continente ha encontrado en la amenaza de Trump un catalizador para su unidad, y la respuesta será proporcional al desafío. Europa no está improvisando su respuesta a Trump. Tiene un arsenal de medidas preparadas, y la primera opción es la más directa: aranceles espejo. La Unión Europea podría imponer tasas equivalentes del 25% a productos estadounidenses estratégicamente seleccionados. Esto afectaría principalmente a la agricultura americana, con la soja y el maíz como blancos prioritarios, pero también a la electrónica y bienes de consumo populares. Pero el verdadero poder europeo puede desplegarse en un campo donde Estados Unidos es particularmente vulnerable: el sector digital. La Unión Europea está reviviendo propuestas de impuestos digitales específicamente dirigidos contra gigantes tecnológicos americanos. Amazon, Meta, Google y otras plataformas que han evadido durante años una tributación adecuada en Europa ahora podrían enfrentar gravámenes significativos. Estas propuestas de impuestos digitales habían sido frenadas anteriormente debido a la presión estadounidense. Ahora, sin embargo, se están utilizando como moneda de cambio. El mensaje es claro. Si Washington quiere presionar las fábricas de Berlín, Bruselas responderá atacando Silicon Valley. La estrategia europea va más allá. Nuevas propuestas incluyen recortar las cuotas para exportaciones agrícolas estadounidenses, endurecer restricciones para aerolíneas americanas y limitar las operaciones de plataformas tecnológicas en toda Europa. Es un playbook económico completo que abarca múltiples sectores. Francia e Italia, fieles a su tradición, están en primera fila respaldando un plan de represalias más amplio. El presidente Macron ha sido especialmente vocal, enmarcando esta respuesta como un contrapeso necesario ante la agresión económica estadounidense. Eric Lombard, ministro de Economía francés, lo dijo sin rodeos. La única solución es que la Unión Europea suba sus propios aranceles. Mientras tanto, al norte de la frontera, Canadá también está evaluando sus propias contramedidas económicas. Si Berlín, Bruselas y Ottawa se alinean, Estados Unidos podría encontrarse encajonado por un triple frente de represalias en sectores automotriz, tecnológico y agrícola. Otra línea de acción contempla restricciones regulatorias. Europa podría implementar nuevas normas de seguridad, ambientales o de protección al consumidor, diseñadas para complicar el acceso de productos americanos al mercado europeo. Estas barreras no arancelarias serían más difíciles de combatir en foros como la Organización Mundial de Comercio. La UE también está considerando utilizar su poder de compra pública. Los gobiernos europeos podrían implementar políticas que favorezcan a proveedores europeos para contratos estatales, excluyendo efectivamente a empresas estadounidenses de un mercado que representa aproximadamente el 14% del PIB de la Unión Europea. En el ámbito diplomático, Europa está buscando aliados. Japón, otro país fuertemente afectado por los aranceles de Trump, podría coordinar su respuesta con la UE.
El primer ministro japonés, Shigeru Shiba, declaró ante el Parlamento que considerarán todas las opciones tras el anuncio arancelario. Toyota, Nissan y Honda ya han visto caídas significativas en sus acciones. Lo sorprendente es que esta represalia no está siendo impulsada solo por políticos. Desde el suelo de fábrica hasta los parlamentos nacionales, la presión está aumentando. Los sindicatos que antes pisaban con cuidado en disputas internacionales ahora lideran la carga, exigiendo una reacción fuerte y rápida. El sentimiento público es claro. Alemania no debe solo ajustarse el cinturón, debe apretar su puño. La respuesta política ha seguido esta línea. Desde los verdes hasta los demócratas cristianos, los legisladores están abandonando el filtro diplomático. Los titulares en medios alemanes proclaman frases como "No nos inclinaremos ante Washington" y "Berlín contraataca". La guerra comercial ya no tiene freno. La respuesta europea ha pasado de defensiva a decisiva. La Unión Europea se ha alineado en solidaridad y Canadá está encendiendo su propio motor de represalias. Como advirtió Friedrich Merz, ganador de las recientes elecciones parlamentarias alemanas, Alemania ya no quiere ser un satélite de los Estados Unidos. Estamos presenciando el resquebrajamiento de una alianza forjada hace 80 años tras la Segunda Guerra Mundial. La OTAN, piedra angular de la seguridad occidental, se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes. Durante una reciente reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la organización, ocurrió algo revelador. Cuando a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, le preguntaron sobre los aranceles de Trump, desvió la atención hacia la amenaza rusa. Esta no es una reunión sobre cuestiones económicas, respondió evasivamente. El enfoque de los 32 miembros de la OTAN está en cómo defender el territorio contra los rusos, nuestra amenaza a largo plazo. Una respuesta que evidencia la incomodidad dentro de la alianza, donde ahora el enemigo podría estar sentado a la misma mesa. El conflicto ucraniano ha amplificado estas tensiones. Trump aboga por un acuerdo de paz rápido y ha acelerado conversaciones directas con Moscú, mientras los líderes europeos prefieren mantener el apoyo a Ucrania. La exclusión de Europa de estas negociaciones ha provocado alarma en Bruselas, especialmente cuando Trump ha declarado: "Vamos a ponerle fin". No hay ningún beneficio para nadie en tener una tercera guerra mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra. Más allá de las diferencias sobre Ucrania, Trump ha lanzado otra exigencia imposible. Quiere que los países europeos aumenten su gasto militar al 5% del PIB, muy por encima del actual 1.6% de Alemania. Para contextualizar, en 2023, Alemania gastó $64.000 millones en defensa, una cifra ya considerable aunque insuficiente según los estándares de Trump. Esta demanda ha provocado un cuestionamiento fundamental en Berlín. ¿Para qué sirve la OTAN si no protege los intereses económicos de sus miembros? ¿Por qué pagar por una alianza que no defiende contra ataques económicos de un supuesto aliado? Friedrich Merz, ganador de las recientes elecciones parlamentarias alemanas, ha sido directo. Alemania ya no quiere ser un satélite de los Estados Unidos. Lo más significativo es que el partido de Merz, la CDU, ha sido históricamente el más pro-atlantista de Alemania. Que ahora cuestione abiertamente la utilidad de la OTAN indica un cambio sísmico en la política exterior alemana. En medios alemanes incluso se insinúa que el gran enemigo ahora no es solo Rusia, sino Rusia y Washington. Esta percepción se ha intensificado tras acusaciones de que Elon Musk intentó influir en las recientes elecciones alemanas, presuntamente para favorecer a Alternativa para Alemania, AfD, un partido de extrema derecha que obtuvo un histórico 19,5 a 20% de los votos. Tanto el Parlamento Europeo como el gobierno alemán han acusado a Musk de injerencismo, vinculándolo a intereses alineados con la administración Trump. Esta supuesta interferencia electoral, sumada a los aranceles y al sabotaje previo del Nord Stream 2, ha creado una narrativa en Alemania donde Washington aparece como una amenaza tan real como Moscú. Como señaló un medio alemán, las intervenciones de Washington no fueron menos drásticas, en última instancia escandalosas, que la intervención que vimos por parte de Moscú. El desprecio diplomático también alimenta esta fractura. Cuando Emmanuel Macron visitó recientemente la Casa Blanca, Trump rompió con el protocolo al no salir a recibirlo.
Un deseo sin precedentes que envió un mensaje claro sobre la nueva jerarquía de prioridades estadounidenses. Europa se enfrenta ahora a una disyuntiva estratégica: someterse completamente a Washington y pagar el 5% exigido por Trump, opción casi imposible político y económicamente, o buscar su independencia estratégica definitiva. La segunda opción parece ganar terreno, especialmente cuando Trump ha amenazado con abandonar la OTAN. El despertar europeo a su vulnerabilidad estratégica ha sido tardío pero contundente. Como resumió un analista alemán: hemos delegado nuestra defensa a un país que ni siquiera está en Europa. ¿Por qué poner como jefe de la defensa europea a alguien que ni siquiera es europeo? Por supuesto que le va a importar un rábano tu defensa y tus intereses colectivos. Lo que está en juego no es solo una guerra comercial, sino la arquitectura de seguridad que ha definido a Occidente durante 3 generaciones. Si esta fractura continúa profundizándose, podríamos estar presenciando no solo el fin de la era de cooperación transatlántica, sino el nacimiento de un nuevo orden mundial multipolar. La bomba política estalló un domingo de abril. Friedrich Merz y los conservadores de la CDU ganaron las elecciones legislativas en Alemania, pero lo que realmente sacudió el tablero político europeo fue su declaración posterior. Alemania ya no quiere ser un satélite de los Estados Unidos. Una afirmación impensable hace apenas unos meses, especialmente viniendo del partido tradicionalmente más proatlantista de Alemania. Para entender la magnitud de este giro, hay que recordar que los comicios se celebraron con 59 millones de alemanes llamados a las urnas en un contexto de alta tensión. La campaña estuvo marcada por 2 factores decisivos: el regreso de Donald Trump al poder y el impacto de sus aranceles sobre la ya debilitada economía alemana. El resultado electoral fue histórico en otro sentido. Alternativa para Alemania, AfD, un partido de extrema derecha, obtuvo entre 19,5% y 20% de los votos, un resultado sin precedentes para una formación de esta ideología en una elección federal de la posguerra. A pesar de este avance, Merz, un abogado de 69 años con todas las posibilidades de reemplazar al socialdemócrata Olaf Scholz como canciller, descartó cualquier alianza gubernamental con AfD. Lo que ha causado mayor controversia son las acusaciones contra Elon Musk de intentar influir en estas elecciones alemanas. No son especulaciones vagas. El propio Parlamento Europeo y el gobierno alemán han acusado formalmente a Musk de injerencismo, señalando que intentó favorecer a AfD para alinearse con los intereses americanos. Según medios alemanes, estas intervenciones fueron tan escandalosas como las que vimos por parte de Moscú. Esta percepción de doble amenaza, desde Washington y desde Moscú, representa un cambio radical en la narrativa de seguridad europea. Durante décadas, el discurso occidental presentaba a Rusia como el único desestabilizador del continente. Ahora, Alemania equipara a ambas potencias como amenazas de similar magnitud para los intereses europeos. El próximo gobierno alemán enfrentará desafíos monumentales: una recesión económica prolongada, amenazas de guerra comercial con Washington y la desconfianza hacia el tradicional paraguas de seguridad estadounidense. La formación de gobierno no será fácil. El bloque conservador, tras excluir alianzas con AfD pese a cierto acercamiento durante la campaña en temas migratorios, deberá negociar con el Partido Socialdemócrata del canciller saliente. Este proceso podría tardar semanas o incluso meses, precisamente cuando la situación internacional requeriría decisiones rápidas y contundentes. Mientras tanto, la economía alemana sigue en recesión técnica, con un PIB de 4,5 billones de dólares bajo presión constante. La postura de Merz sobre política exterior representa un punto de inflexión. Su declaración sobre dejar de ser un satélite americano coincide con un momento en que la CDU, tradicionalmente defensora acérrima de la OTAN, comienza a cuestionar la utilidad de esta alianza. Como resumió un analista alemán, si la OTAN no nos protege de ataques económicos de Estados Unidos, ¿para qué la queremos? Lo más preocupante para Washington es que este giro no parece ser un simple desahogo retórico electoral. Las acusaciones de injerencia en las elecciones, sumadas al sabotaje previo del Nord Stream 2, atribuido por fuentes del Washington Post a operaciones de la CIA, y ahora los aranceles devastadores, han creado una narrativa de traición que está calando profundamente en la sociedad alemana. El mensaje que emana de Berlín es claro: la paciencia se ha agotado.
Como señaló en su discurso de victoria, Merz quiere formar gobierno lo más pronto posible para hacer frente a los desafíos internacionales. Una referencia apenas velada a la necesidad de responder firmemente a Washington. La Alemania de Merz promete ser radicalmente diferente a la de Scholz en su relación con Estados Unidos. Si esta nueva postura se materializa en políticas concretas, podríamos estar presenciando el mayor realineamiento geopolítico europeo desde el fin de la Guerra Fría. Mientras Europa y Estados Unidos se enfrentan en una guerra comercial sin precedentes, Moscú observa con satisfacción. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, no pudo ocultarlo. Vale la pena sentarse en la orilla y esperar a que el cadáver del enemigo pase a nuestro lado. El cadáver en descomposición de la Unión Europea. Una declaración que refleja cómo Rusia percibe esta crisis como una oportunidad histórica. Lo que hace esta situación particularmente ventajosa para Moscú es que Rusia quedó curiosamente excluida de la lista de países afectados por los aranceles de Trump. Según Washington, ni siquiera hay una relación comercial entre ellos, justificación que ignora convenientemente las exportaciones rusas que siguen llegando a Eje Pucri, a través de terceros países. Esta omisión no ha pasado desapercibida en las capitales europeas. Mientras la economía del continente sufre, Rusia sigue creciendo a un ritmo bastante decente, del 3% durante el primer trimestre de este año, según destacó el propio Medvedev. Esta disparidad amplifica la sensación en Bruselas de que Trump está castigando a sus aliados mientras favorece tácitamente a sus supuestos adversarios. La estrategia geopolítica detrás de los aranceles de Trump parece tener múltiples dimensiones. Por un lado, busca debilitar a China con un arancel del 34%, su principal rival económico. Pero al mismo tiempo, golpea duramente a Europa, cuestionando si Trump realmente distingue entre aliados y adversarios, o si simplemente ve el mundo como un tablero de negociaciones transaccionales. Y mientras tanto, China observa con calculado interés. Los aranceles del 34% impuestos por Trump a las importaciones chinas son severos, pero Beijing cuenta con una economía mucho más diversificada y resiliente que la europea para absorber el golpe. Además, la ruptura transatlántica ofrece a China una oportunidad de oro para fortalecer sus lazos con Europa. Para los fabricantes alemanes, el mercado chino podría convertirse en una alternativa vital si el acceso a Estados Unidos se vuelve prohibitivamente caro. BMW, Mercedes y Volkswagen ya venden más vehículos en China que en Estados Unidos, y esta tendencia podría acelerarse. Paradójicamente, las medidas proteccionistas de Trump podrían acabar empujando a Europa hacia una mayor dependencia económica de Beijing. En América Latina, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido tajante. Desde Japón, donde se encontraba de visita oficial, denunció el proteccionismo estadounidense, señalando que Trump no solo está perjudicando a Estados Unidos, sino también al resto del mundo. Lula incluso propuso llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio, un llamado que podría reunir a economías emergentes contra Washington. Esta movilización de países del sur global refleja una preocupación compartida. Si Estados Unidos puede imponer aranceles arbitrarios a sus aliados más cercanos, ¿qué pueden esperar las economías emergentes? La respuesta parece ser una búsqueda acelerada de diversificación comercial y nuevas alianzas que reduzcan la dependencia del mercado estadounidense. Japón, otra potencia industrial afectada, ha reaccionado con su característica mesura diplomática, pero con firmeza inusual. El primer ministro Shigeru Chiba compareció ante el Parlamento declarando que tenemos que pensar en medidas apropiadas tras este anuncio. Naturalmente consideraremos todas las opciones. Las acciones de Toyota cayeron un 3,7%, Nissan un 2,6% y Honda un 2,7% en la bolsa de Tokio tras el anuncio de los aranceles. El vocero del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, calificó la medida como extremadamente lamentable y advirtió que la relación económica entre ambos países podría verse significativamente afectada. Para Japón, históricamente dependiente del paraguas de seguridad americano, este conflicto representa un dilema existencial similar al europeo. Lo que está emergiendo es una reconfiguración del tablero geopolítico global. Las medidas de Trump están acelerando tendencias que ya estaban en marcha. El declive de la hegemonía americana,
el ascenso de potencias alternativas como China y la búsqueda de un nuevo equilibrio multipolar. Como señaló un analista internacional, Trump ha logrado lo impensable, unir a sus antiguos aliados en su contra. Esta unión forzada por las circunstancias podría catalizar la formación de bloques económicos alternativos que, a largo plazo, reduzcan significativamente la influencia global de Estados Unidos. Wall Street entró en pánico cuando Trump anunció sus aranceles. No fue una simple corrección técnica, sino un desplome en toda regla. Los futuros del Dow Jones cayeron un 2,7%, el S&P 500 se hundió un 3,9%, mientras que el Nasdaq, con mayor peso tecnológico, se desmoronó un alarmante 4,7%. Todos los índices quedaron teñidos de rojo intenso. El mensaje de los mercados no podía ser más claro. La política comercial de Trump representa un riesgo sistémico para la economía global. Las grandes tecnológicas estadounidenses, que deberían estar protegidas por estas medidas America First, sufrieron especialmente. Apple cerró con pérdidas del 6%, un golpe directamente relacionado con los aranceles del 34% impuestos a China, país donde la compañía obtiene la mayoría de sus ingresos. Nvidia, que fabrica chips y ensambla sus sistemas de inteligencia artificial en territorios afectados por las medidas arancelarias como Taiwán, cayó alrededor de un 4%. Tesla de Elon Musk se desplomó un 4,5%. También resultaron golpeadas Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft. La ironía es palpable. Las joyas de la corona de la economía americana son las primeras víctimas colaterales de una política supuestamente diseñada para proteger los intereses nacionales. Lo que los mercados están descontando no es solo el impacto inmediato, sino las consecuencias de una espiral de represalias. La interdependencia de las economías modernas hace que una guerra comercial generalizada sea un escenario de todos pierden. Según el Centro de Investigación Automotriz, los nuevos aranceles podrían disparar los precios de los automóviles en Estados Unidos en miles de dólares, afectando directamente al consumidor americano. Las empresas estadounidenses que dependen de cadenas de suministro globales están especialmente expuestas. Ford y General Motors, aunque solo exportan el 2% de su producción a Europa, registraron caídas abruptas en sus acciones. El motivo es simple. Sus cadenas de suministro están profundamente integradas a nivel internacional. Las plantas situadas en Estados Unidos que dependen de componentes extranjeros verán encarecidos sus costos, las exportaciones disminuirán, el empleo podría resentirse y los consumidores pagarán más por menos opciones. Este deterioro ocurre en un contexto ya complicado de inflación persistente y desaceleración del crecimiento económico. El mercado global de automóviles representa más de $3 billones y las decisiones tomadas desde Washington afectan no solo a los grandes fabricantes, sino también a miles de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector. Carrocerías, frenos, microchips, baterías, empaques logísticos, redes de distribución. Todo el ecosistema se ve sacudido. A diferencia de la guerra arancelaria con China, que Trump intentó justificar como un enfrentamiento entre rivales estratégicos, este ataque apunta a aliados que han respaldado durante décadas el liderazgo estadounidense. La lógica de esta administración parece responder más a una visión mercantilista y cortoplacista que a consideraciones diplomáticas de largo alcance. Lo más desconcertante fue la reacción de Trump ante este desplome bursátil. En sus redes sociales celebró la implementación de aranceles con una metáfora médica. La operación terminó, el paciente sobrevivió y se está recuperando. El pronóstico es que el paciente será mucho más fuerte, más grande, mejor y más resiliente que nunca. Este optimismo contrastaba dramáticamente con la realidad. En el momento de su publicación, según NBC News, los futuros de las acciones habían caído un 3,5% y el Dow Jones se encaminaba a perder unos 1.300 puntos al inicio de la sesión. La volatilidad se ha convertido en la nueva normalidad para inversores globales. Los mercados oscilan entre montañas rusas de subidas y bajadas, creando un escenario bastante incómodo para los inversores de capital, especialmente los estadounidenses, quienes ven cómo sus carteras se reducen mientras su presidente celebra un supuesto éxito económico. La pregunta que muchos se hacen dentro de Estados Unidos es si valió la pena.
justifican los hipotéticos beneficios a largo plazo, el daño inmediato a empresas, inversores y consumidores americanos. Las críticas internas contra Trump crecen, especialmente porque los mercados bursátiles no se están recuperando como prometió. Esta contradicción entre retórica y realidad podría convertirse en el talón de Aquiles político de su estrategia comercial. Para comprender lo que realmente está en juego, debemos mirar más allá de los titulares. Una imagen desvelada en un museo de Londres ilustra perfectamente lo que muchos europeos sospechan. El cartel de la época de la Guerra de Corea, 1950 a 1953, muestra a un soldado caído en combate con la cabeza ensangrentada y al fondo cuerpos que dejó la guerra. Abajo aparece el tío Sam, con su característico traje de rayas, recibiendo ganancias de guerra mientras fuma su tabaco. El mensaje es claro: "You die for him". Tú mueres por él. Esta propaganda, que recorrió el mundo en los años 50, ya denunciaba entonces lo que hoy Alemania parece haber descubierto: que detrás de muchos conflictos internacionales hay intereses industriales específicos, particularmente el complejo militar industrial. La exigencia de Trump para que los países europeos gasten el 5% de su PIB en defensa, frente al actual 1,6% alemán, encaja perfectamente en este patrón. ¿Por qué tanto énfasis en el gasto militar? Como señaló un analista alemán, no quiere que te lo gastes en educación, no en salud, no en agricultura. Gástatelo en armas. ¿Quién vende las armas? Pues yo, Estados Unidos. La ecuación parece simple: crear amenazas, exigir más gastos en defensa, y luego beneficiarse vendiendo el armamento necesario para hacer frente a esas amenazas. Este ciclo se ha reproducido históricamente. Primero fue la amenaza de la URSS o la amenaza del comunismo, lo que justificó la creación de la OTAN. Aunque la URSS ya no existe, la OTAN sigue ahí. Y ahora Trump exige mayores contribuciones. Como resumió irónicamente un comentarista europeo: ¿para qué quiero tantas armas? Espérame y verás. Ahorita te armo una guerra aquí mismo. Rusia, córtese el Nord Stream 2. Ponga un payaso en Ucrania, échalos a andar. ¿Ya viste que sí necesitas armas? Pues sí, tenías razón. Lo revelador es que esta dinámica no es nueva. La propaganda británica de los años 50 ya la denunciaba, y desde entonces la gente salía a protestar porque decían: estas guerras las está fabricando alguien en particular para ganar con la venta de armas. Lo que ha cambiado es que Alemania, principal potencia económica europea, finalmente parece haber llegado a la misma conclusión. Los intereses industriales están claramente divididos respecto a esta guerra comercial. En Estados Unidos, los fabricantes que compiten con importaciones aplauden los aranceles, mientras que los importadores y empresas dependientes de cadenas de suministro globales sufren. En Alemania ocurre algo similar. Las empresas con plantas en EUU tienen más flexibilidad que los exportadores puros. Sin embargo, la interdependencia actual es tan profunda que nadie queda completamente protegido. Incluso BMW y Mercedes, que tienen grandes plantas en Estados Unidos, dependen de componentes importados que ahora estarán sujetos a aranceles. Esta realidad compleja explica por qué incluso en los consejos directivos de las grandes automotrices alemanas hay división. Quieren que el gobierno responda con firmeza, pero temen que una escalada de represalias acabe perjudicándoles aún más. La verdadera estrategia detrás de los aranceles de Trump sigue siendo objeto de debate. Algunos analistas la ven como una táctica electoral calculada para ganar votos en estados industriales clave. Otros la interpretan como una maniobra de negociación extrema. Imponer condiciones draconianas inicialmente para luego retroceder a cambio de concesiones significativas. Lo cierto es que Trump ha utilizado este patrón anteriormente. Primero amenaza con medidas extremas, genera pánico y luego ofrece un compromiso que, aunque sigue siendo desfavorable para la otra parte, parece razonable en comparación con la amenaza inicial. La cuestión es si Europa caerá en esta trampa o si mantendrá una posición firme. Lo que está claro es que detrás de esta guerra comercial hay poderosos intereses industriales. No se trata solo de salvar empleos americanos, como sugiere la retórica oficial, sino de rediseñar las relaciones económicas globales de manera que beneficien a sectores específicos de la economía estadounidense, particularmente aquellos con mayor influencia política en Washington. Y como advirtió Friedrich Merz, el nuevo líder alemán,
Europa ya no está dispuesta a ser un mero satélite que acepta pasivamente decisiones tomadas para beneficiar intereses ajenos a costa de los propios. Estamos ante una bifurcación histórica en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Los posibles escenarios que se dibujan en el horizonte marcarán la geopolítica global durante décadas. El primer camino, el de escalada total, conduciría a una guerra comercial sin precedentes, donde aranceles, contramedidas y represalias se multiplicarían en espiral. Ambas economías sufrirían enormemente, pero la percepción europea es que están mejor preparados para resistir el golpe. El segundo escenario contempla una negociación pragmática. Trump, famoso por su estilo de máxima presión inicial, podría eventualmente buscar un compromiso que le permita proclamar victoria mientras elimina los aspectos más dañinos de los aranceles. Europa aceptaría algunas concesiones a cambio de restablecer la estabilidad comercial. Este camino requeriría que ambas partes dejen espacio para salvar la cara del otro. Una tercera posibilidad es la ruptura parcial. Mantener cooperación en áreas como seguridad y defensa, mientras se sostiene el enfrentamiento comercial. Esta compartimentación de relaciones no es ideal, pero podría evitar un colapso total de los vínculos transatlánticos. Sin embargo, como ha señalado Friedrich Merz, ¿tiene sentido una alianza militar con quien te ataca económicamente? El escenario que muchos analistas consideran más probable es la nueva normalidad. Un estado permanente de tensión comercial, donde los aranceles se mantienen pero sin una escalada adicional significativa. Europa y Estados Unidos aprenderían a coexistir en este nuevo paradigma de relaciones más transaccionales y menos basadas en valores compartidos. Pero más allá de las decisiones de Trump, lo que estamos presenciando es un cambio estructural profundo. El orden económico liberal postguerra fría, con Estados Unidos como garante y beneficiario principal, está dando paso a un sistema más fragmentado, donde los estados-nación recuperan protagonismo frente a instituciones multilaterales debilitadas. Europa, por necesidad más que por elección, está siendo forzada a definir su identidad y autonomía en términos distintos a los de las últimas 8 décadas. Como resumió un diplomático europeo, nos hemos dado cuenta, demasiado tarde quizás, que no podemos depender eternamente de alguien que ve nuestro continente como un mercado a explotar y no como un aliado a respetar. Esta reconfiguración del mapa económico mundial tiene profundas implicaciones para el sur global. Para economías emergentes como México, afectado por aranceles del 10%, la situación presenta tanto riesgos como oportunidades. Por un lado, la disrupción de cadenas de valor establecidas genera incertidumbre. Por otro, la diversificación forzada de socios comerciales podría abrir nuevos mercados. Brasil, bajo el liderazgo de Lula da Silva, ya está impulsando una coordinación multilateral a través de la Organización Mundial del Comercio. Esta estrategia busca formar un frente común de economías emergentes frente al proteccionismo estadounidense, potencialmente acelerando la formación de bloques comerciales alternativos. Las cadenas de suministro globales, optimizadas durante décadas para maximizar eficiencia, ahora se están reconfigurando para priorizar resiliencia y seguridad. Este cambio implica mayor regionalización, duplicación de capacidades críticas y un regreso parcial a modelos de producción más localizados. El costo, productos más caros para los consumidores finales. Trump ha conseguido lo que parecía imposible, unir a sus antiguos aliados en su contra. Ya no hay dudas ni matices, existe un frente común. Y aunque cada país adoptará sus propias medidas específicas, el mensaje es unánime. Europa no permitirá que sus industrias estratégicas sean destruidas por decisiones unilaterales americanas. La historia recordará este episodio como un punto de inflexión, el momento en que los aliados tradicionales de Estados Unidos dijeron basta, el instante en que la lealtad dio paso a la autodefensa económica. Porque nadie, ni siquiera Alemania con su tradicional prudencia diplomática, está dispuesto a permitir que una industria que da trabajo a millones y genera cientos de miles de millones en exportaciones sea sacrificada en el altar del proteccionismo americano. Como advirtió Hildegard Müller, presidenta de la Asociación de la Industria Automotriz Alemana, las consecuencias costarán crecimiento y prosperidad en todos lados. La pregunta ahora es si Washington reconocerá a tiempo el daño que está causando no solo a sus aliados, sino a sus propios intereses estratégicos a largo plazo.
Lo que está claro es que el vínculo transatlántico, forjado en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y fortalecido durante la Guerra Fría, ha entrado en una nueva era. Ya sea que esta relación se reconstruya sobre nuevas bases de respeto mutuo o se deteriore hasta la irrelevancia, dependerá de decisiones que se tomen en los próximos meses. El mundo contiene la respiración mientras Europa y Estados Unidos redefinen los términos de su relación para las próximas décadas.